La estrategia de Toyota con respecto de los coches eléctricos ha sido alabada y criticada prácticamente a partes iguales. Para muchos, la marca japonesa ha llegado tarde a los coches con enchufe, pero lo cierto es que Toyota, sin apartarse un ápice de su estrategia de hibridación, ha conseguido ser líder en la mayoría de los mercados europeos, digamos, neutrales, es decir, sin marcas del propio país. Y un buen ejemplo de ello es precisamente el mercado español. En el segmento de los eléctricos, la marca había entrado con el BZ4X, un coche que no acabó de funcionar prácticamente en ninguno de los grandes mercados continentales. Y ahora, cuando toca lanzar su segundo coche eléctrico, alguien en Toyota debió pensar: si lo que vendemos es el CHR, vamos a hacer un CHR eléctrico. Y eso es justo lo que han hecho: reconvertir el BZ4X en este coche, el CHR Plus. Después del relativamente poco éxito en el mercado continental del BZ4X, Toyota ha decidido cambiar de estrategia y ha lanzado en eléctrico un coche que le ha funcionado estupendamente con la versión de combustión híbrida. Pero es que además, para hacerle hueco, la marca japonesa posicionará la nueva generación del BZ4X o el rediseño completo de ese modelo mucho más arriba en cuanto a precio, lo meterá directamente en el segmento D. Y por debajo, el Urban Cruiser, ese coche que ha desarrollado conjuntamente con Suzuki y que dará también pie al e-Vitara de la otra marca japonesa, no lo va a traer a España. De este modo, todo el segmento C, sin un hermano por abajo que le haga sombra y con el hermano mayor disparado hacia arriba en cuestión de precio, quedará única y exclusivamente para la que ahora sí es la gran apuesta eléctrica de la marca, este CHR Plus. Veamos en primer lugar cómo es este CHR Plus y sus diferencias con el híbrido que todos conocemos. Este coche mide 4,52 metros de largo por 1,87 de ancho y 1,59 de alto, y su distancia entre ejes es de 2,75 metros. Eso significa que es 16 centímetros más largo, 4 más ancho y 3 más alto que el CHR híbrido, y que tiene una distancia entre ejes 10 centímetros más larga. Si vemos a ambos de perfil, observaremos que aunque la línea es parecida, no hay ni una sola pieza compartida. Las líneas son similares, sí, pero en el eléctrico son algo más suaves, sin el triángulo que describe el híbrido en la puerta delantera, por ejemplo, con más cristal en la ventanilla trasera. Y con la tontería esta del tirador oculto en el montante trasero, que es cero práctico, sobre todo para los niños. Esto lo tenía el primer CHR híbrido, se eliminó en el segundo, en el actual, y vayan ustedes a saber por qué Toyota ha decidido recuperarlo en este eléctrico. El frontal también es parecido, aunque el del eléctrico es menos extremado, más convencional y con menos parrilla. Lógico, ya que este es un coche eléctrico. El faro es exactamente igual que el del BZ4X Plus. El capó no, pero coincidiría. Podríamos quitar uno y poner el del otro. Quedaría peor, pero entraría. En realidad, lo único que le falta con respecto a su hermano es la línea de luz que el nuevo BZ4X sí tiene, es continua entre faro y faro, y aquí queda interrumpida por esta pequeña pieza de color negro. En definitiva, es un frontal un poco más serio, un poco más estatutario, por decirlo así, que el del CHR convencional híbrido. Y en la parte trasera todo es también más rectilíneo, con menos curvas por todas partes y con elementos más discretos. El alerón de techo, este sutil alerón trasero, tiene, eso sí, la línea de luz, aquí sí, delante no, pero detrás sí, de lado a lado,
que en el CHR de combustión solo es continua cuando el coche frena, porque tiene la tercera luz de freno metida aquí. Este la tiene un poquito más arriba. Y finalmente, el logo de Toyota es más pequeño y aquí tenemos uno que pone Toyota CHR, sin el plus. Yo no he hecho un máster de naming de automóviles y lo cierto es que me pilla ya mayor, pero os he de decir que hay cosas en esto de los nombres de los coches que sigo sin entenderlas. La marca ofrece 5 colores en el acabado Advance: negro, que es el único sin coste, blanco, 2 tonos de gris y un rojo teja. Y 4 en el acabado Spirit, el tope de gama, los mismos excepto el negro, básicamente porque en este acabado todos los techos son negros y no tendría mucho sentido hacer un coche completamente negro como en el otro acabado. Finalmente, las llantas 18 pulgadas en el Advance y estas de 20. Si por fuera parece un CHR, por dentro el CHR Plus es un BZ4X. Es exactamente igual, no cambia nada. El mismo volante, afortunadamente redondo y de tamaño perfecto, con múltiples botones. La misma instrumentación de 7 pulgadas, la misma pantalla central de 14 pulgadas, la misma consola con 2 cargadores de teléfonos, el dial del cambio en la parte inferior y el botón de arranque junto a la pantalla. La instrumentación la tenemos en el campo visual muy pegada al parabrisas y se consulta por encima del aro del volante. Sí, Toyota es la primera marca que copia la filosofía del iCockpit de Peugeot. Y lo cierto es que se lo podría haber ahorrado. ¿Por qué? Porque, al menos en mi posición de conducción, el aro del volante tapa la mitad de la instrumentación. Para evitarlo, puedo hacer 2 cosas. Una, subir el asiento, que es algo que no me gusta, o bajar el volante, que es algo que tampoco me gusta porque me queda prácticamente encima de las rodillas. Por lo tanto, en mi posición en la que me siento cómodo, la parte inferior de la instrumentación no la acabo de ver del todo. Como hemos visto, la pantalla central incorpora algunos mandos físicos para la climatización, pero para el resto de las funciones hay que pasar por la propia pantalla. La pantalla, por cierto, tiene una interfaz completamente nuevo, es muy fácil de utilizar, es muy grande, tiene una visibilidad estupenda y además es muy rápida. Y digo todo esto porque Toyota no había destacado precisamente por ello, aunque en la nueva generación de vehículos sí que es verdad que ha mejorado una barbaridad. Seguimos teniendo, eso sí, la posibilidad de regular la climatización y además el caudal del aire justo por aquí, por lo tanto, a pesar de que son botones táctiles, están siempre visibles, no hace falta que entremos. Y los de la temperatura son diales, igual que el volumen del sonido. Por lo demás, a través de la pantalla tenemos órdenes de voz, conectividad inalámbrica tanto en Apple CarPlay como en Android Auto y toda una serie de servicios conectados, algunos de los cuales son gratis durante 10 años y otros durante 4. Todo ello también a través de la aplicación con la que se puede gestionar un montón de cosas. En esta versión Spirit, incluso la llave del vehículo, es decir, podemos utilizar el teléfono como llave. Por lo que respecta al acabado, tiene muy buena pinta, mejor que el del CHR híbrido. La tapicería puede ser gris o negra, pero siempre combinando ante y cuero sintéticos. Y las plazas traseras, que son de coche eléctrico. Ahora veréis por qué. De entrada hay que ir con un poco de cuidado al entrar, porque el hueco en altura no es extraordinario. Y una vez dentro, encontramos de entrada piso completamente plano, alguna dificultad para poner los pies debajo del asiento delantero, por lo tanto hay que retrasarlos un poco, y sobre todo la posición de banqueta de coche eléctrico. Mirad, banqueta corta, piernas muy levantadas, sin apoyar los muslos prácticamente en la banqueta y sobre todo muy atrás. De esta manera conseguimos que estos 2 deditos que me quedan de techo no hagan que una persona un poquitín más alta vaya raspando el techo. Si echamos la cabeza hacia atrás,
cabemos. ¿Por qué es esto así? Pues básicamente porque Toyota ha incrementado muy poco la altura de este coche con respecto de un CHR, solo 3 centímetros, y en cambio aquí debajo hay una batería que eleva el piso prácticamente en 10 o 12 centímetros. Eso hace que la banqueta esté situada más abajo, el respaldo más inclinado hacia atrás, y de este modo la posición la posición aquí detrás sea una posición poco habitual. Normalmente iríamos situados así, y aquí lo que vamos es completamente echados hacia atrás para no dar en el techo. Eso es lo que tiene conservar la estética y sobre todo las proporciones de un coche convencional cuando lo subimos 10 centímetros por abajo. Eso sí, el equipamiento es completo con bolsillos en los respaldos, salidas de aire traseras, 2 tomas de USB-C además colocadas aquí arriba para enchufar bien, no hace falta ir a buscarlas aquí abajo, y el habitual apoyabrazos con 2 huecos para latas o para vasos, un huequecito más, otros huecos en las puertas para una botella incluso en la contrapuerta. Por lo tanto, a nivel equipamiento, más que correcto. Maletero, tenemos apertura automática del portón, pero fijaos que la boca de carga es bastante alta con respecto al suelo y además relativamente estrecha. El panel lateral es bastante ancho. 416 litros en el maletero. Así, tal como lo vemos, hay un poquito menos, pero tiene truco. Tiene un doble fondo. Hay 2 piezas de este doble fondo, ambas robustas. Las podemos bajar a una posición inferior, tanto esta como la trasera, y ahí es donde tenemos los 416 litros. No hay mucha diferencia, en realidad son 4 o 5 centímetros, pero que nos permiten enrasar un poco más con la apertura de la puerta y después con el abatido de los asientos traseros. Aquí tenemos este pequeño escalón, pero en el momento en que volvemos a subir estas 2 piezas a la posición más alta, tenemos completamente enrasado todo el plano de carga, que es lo que se pretende con este tipo de dobles fondos. Además, debajo hay un hueco añadido para el compresor del kit antipinchazos y el gancho de remolque. Y poquito más, maletero de lo más convencional. ¿Quieres vender tu coche? En coches.net lo venderás gratis, rápido y sin complicaciones. Miles de compradores lo están buscando ahora mismo. Sube tu anuncio en unos minutos y listo. Confía en coches.net. Fácil, rápido y seguro. Hemos comentado antes que este coche existe en 2 versiones, Advance y Spirit, pero las diferencias no están únicamente en el acabado y el equipamiento. El Advance solo está disponible con este motor que veis aquí, motor delantero de 224 caballos, 100% eléctrico evidentemente, y tracción al eje frontal. Este es un Spirit y por lo tanto tiene un segundo motor que no veréis porque está metido debajo del maletero atacando directamente al eje trasero. Con eso se convierte en un coche de tracción a las 4 ruedas. Ese motor trasero añade 121 caballos, de modo que el total de la potencia de este coche es de 343. Los dos tienen, eso sí, la misma batería, con una capacidad de 77 kilovatios hora. Lógicamente, consumo y prestaciones cambian. La versión Advance de tracción delantera gasta 13,3 kWh a los 100 km, mientras que la 4x4 eleva el gasto a 15,7. Eso conlleva que las autonomías respectivas a igualdad de batería sean de 607 y 501 km respectivamente. Ambos coches cargan en continua hasta 150 kilovatios, mientras que en alterna el Advance carga a un máximo de 11 y el Spirit a 22. Todas las versiones llevan bomba de calor de serie y preacondicionamiento térmico de la batería, ya sea manualmente o de manera automática cuando se conecta el planificador de rutas. Esta versión que estamos probando es la Spirit, por lo tanto es la más potente, 343 caballos, tracción a las 4 ruedas, un motor delante, otro motor detrás, menos potente. En realidad, esta es una estructura técnica
muy similar a la que Toyota ya había probado en sus 4x4 híbridos. Un coche, por ejemplo, como el RAV4 híbrido, tiene tracción a las 4 ruedas porque, además del motor de combustión, tiene un segundo motor eléctrico sobre el eje trasero, que es el que acciona este eje. Aquí pasa exactamente lo mismo, es decir, el motor delantero ataca al eje delantero y el trasero es el que mueve el trasero. Por lo tanto, tenemos una tracción a las 4 ruedas que no es convencional, es decir, no hay una unión con un árbol de transmisión entre los dos ejes, sino que cada uno dispone de su propio motor. Y es el coche, en base a los distintos cálculos que hace en cada momento, el que decide cuánto par entrega el motor delantero y cuánto el posterior. Más potente que su hermano de tracción delantera, el 4x4 le supera claramente en prestaciones. Su velocidad máxima sube de 160 a 180 km por hora y en aceleración de 0 a 100 es más de 2 segundos más rápido que su hermano, 5,2 por 7,4 segundos. Este es uno de los coches eléctricos que mejor tracciona. Normalmente, cuando hay tracción a un solo eje en un coche eléctrico, tanto si es de tracción delantera como si es de tracción trasera, cuando te metes en una carretera de curvas como esta e intentas sacarle un poco de partido al chasis, digamos, intentas ir un poco deprisa, el control de tracción suele entrar mucho en acción, tanto si es, insisto, delantera como si es trasera. ¿Por qué? Porque los motores eléctricos tienen un par enorme desde 0 vueltas y entonces en la entrada al acelerar fuerte provocan un patinamiento de las ruedas que obliga a intervenir al control de tracción. Y en este caso no pasa. Es decir, el calculador lo que hace es repartir tan bien el par en función, en el momento de acelerar, reparte tan bien el par delante y detrás que prácticamente no se nota ningún tipo de patinamiento en ningún momento. Por lo tanto, la tracción está muy conseguida en este coche. El motor, los motores, además empujan un montón. Coche eléctrico, eso pasa prácticamente en todos, incluso en los ciudadanos, en los más pequeñitos, cuando le pisas, la respuesta es espectacular, sobre todo porque es inmediata. Al tener par desde acero, cualquier aceleración como esta ahora, cualquier momento en que le pises, el coche sale zumbando. Tiene una aceleración 0 a 100, además, este coche muy buena y que se aprovecha muy bien por eso que comentaba, ¿no? De una tracción realmente buena. Pese a tratarse de un coche potente, la gestión que el usuario puede hacer de esa potencia es escasa. Ojo, no el uso, sino la gestión. Al contrario que otros muchos coches de este tipo, este CHR Plus no tiene muchos modos de conducción. Normalmente nos encontramos con el típico modo Sport, el modo normal, un modo Eco, y cuando se trata de un coche con tracción a las 4 ruedas solemos tener un modo 4x4, un modo de hielo y barro, un modo nieve, un modo, en fin, lo que sea. Aquí no, aquí solo tenemos el modo convencional, que es el que se pone por defecto, y luego tenemos dos posibilidades de retocar un poco el comportamiento, pero ninguno en modo Sport, es decir, la respuesta de motor, la respuesta de la suspensión, por supuesto, porque es convencional, no es pilotada, la respuesta de la dirección, todos estos elementos no tienen ningún tipo de cambio de ninguna clase. Lo único que podemos hacer es poner un modo nieve para cuando tenemos que arrancar sobre nieve para que el control de tracción deje patinar un poco las ruedas buscando el agarre, porque en nieve hay muy poco, es el único que hay, un modo Snow, y luego tenemos un modo Eco, pero es de esos modo Eco pensados para cuando circulamos por ciudad, por ejemplo, que no necesitamos toda la potencia ni mucho menos, pues ponemos el modo Eco y así aumentamos la autonomía. O cuando vemos que, no sé si voy a llegar a donde quiero llegar sin tener que parar antes a cargar, o estoy llegando a casa y me queda todavía un poco y veo que más o menos ahí el kilometraje no sé si voy a conseguirlo o voy a tener que parar antes de incluso de llegar a casa, pues entonces le pones el modo Eco, bajan las prestaciones un poco y por lo tanto eso facilita que acabes llegando, ¿no? Pero es simplemente eso. Lo que sí tiene son 4 modos de regeneración de energía. Es decir, la recuperación que se produce cuando levantamos el pie del acelerador o cuando frenamos. Ahí sí tiene la posibilidad de variar en 4, digamos, grados distintos.
y eso se hace mediante unas levas que tiene detrás del volante. De esta manera, por ejemplo, ahora en una carretera de montaña, ¿qué nos interesa? Pues tener mucha regeneración, porque cuando llegamos a una curva el coche empiece a frenar antes y además nos haga, digamos, de freno motor, nos obliga a frenar menos con el pedal de freno. Pues perfecto. En ciudad exactamente lo mismo. En autopista pues lo pondremos muy bajo, prácticamente sin regeneración, porque no nos interesa que cuando levantemos el pie el coche empiece a frenar. Lo que nos interesa es que el coche tire y que ruede, y por lo tanto que también no nos recupera, pero tampoco nos obliga luego a recuperar esa velocidad que acabamos gastando más de energía de la que hemos recuperado levantando, ¿no? Por lo tanto, está bien. 4 modos, 4 estadios de regeneración activados con las levas. Hemos dicho que la suspensión es convencional, es decir, no pilotada. Tiene un sistema de tipo McPherson delante y de paralelogramo deformable detrás, con muelles y estabilizadora en ambos ejes. Un esquema perfecto para sacarle provecho en carretera. La dirección es de cremallera con la habitual asistencia eléctrica. Los frenos son de disco ventilado delante y de disco atrás, y monta unos neumáticos bastante anchos, 235/50 en llanta 20, que garantizan un notable agarre. Tema comportamiento dinámico. A mí la dirección me gusta, es una dirección muy precisa, sobre todo muy precisa. Me gustaría que fuera un poquito más asistida, pero no está nada mal. Además el volante tiene, yo creo, las dimensiones justas, es redondo, lo que ya sabéis que a mí es un tema que me gusta, que sea redondo, que no tenga formas raras, formas cuadradas, ni en la parte de arriba ni en la de abajo. Por lo tanto, dirección muy bien. La frenada, para ser un coche eléctrico, que ya sabéis que primero frena con el motor, luego pasa al disco, y muchas veces ese cambio de uno a otro cuesta encontrarle el tacto, a mí no me ha costado nada. Desde el principio me ha parecido que es un tacto de freno correcto. Sí que es verdad que en la primera fase de la frenada se nota que el coche frena, digamos, tal vez un poco menos de lo que esperarías al mover el freno, porque lo que hace es regenerar, pero inmediatamente cuando necesitas frenada la encuentras rápido y por lo tanto, bueno, no es maravilloso, no es una referencia, pero para el 99,9% de los momentos o de los usuarios, impecable. Y finalmente, la suspensión, a ver, los coches eléctricos normalmente suelen ser coches que son tirando a duros de suspensión, básicamente porque pesan mucho. Entonces es bueno que el peso, que nos generará muchas inercias, sobre todo en curva, estén estas inercias controladas al máximo por una suspensión que tire a firme. En cambio, en este coche esto no es así. Es una suspensión que a mi modo de ver es demasiado blanda para un coche eléctrico. Entonces, en autopista súper confortable, en carretera cuando vas normal, despacito, bien, ningún problema. Pero es que tenemos 343 caballos y de vez en cuando en algún sitio, pues hombre, apetece un poco sacarles algo, porque ya que los tienes, intentas aprovecharlo. En una carretera de curvas, cuando te apetece ir un poco deprisa, el coche inclina mucho, la suspensión es blanda. Pero volvemos a lo que decimos siempre. Nosotros, cuando hacemos una prueba de este tipo, intentamos llevar el coche un poco más al límite, intentamos buscarle un poco, digamos, no los límites del coche, porque en una carretera convencional es prácticamente imposible, pero sí manejarlo de una manera de decir, bueno, vamos a ir un poco más rápido, a ver cómo reacciona el coche. Y ahí es cuando apreciamos, pues eso, ¿no? que el coche tira blando. Pero para la gran mayoría de usos, para, insisto, el 99% de los momentos de conducción, es una suspensión cómoda, confortable, equilibrada, y por lo tanto sí que es verdad que si tomo una curva muy rápida el coche se mueve lateralmente, inclina bastante, pero tiene además un equilibrio de suspensión en cuanto a la geometría de la misma que hace que no se mueva, que no se vaya, que no tengas la sensación de que lo vas a perder, ¿no? Por lo tanto, yo la habría hecho un poquitín más dura, no mucho más dura, pero un poquitín sí, pero aún así debo reconocer de que está bien hecha, de que es confortable y de que para la mayoría de las situaciones es la que toca. Además del plus de potencia y la tracción integral, el Spirit
añade al completísimo equipamiento del Advance el techo de cristal, las llantas de 20 pulgadas, la cámara de 360 grados, el equipo de audio JBL, la alerta de tráfico delantero cruzado y la llave digital a través del móvil. Todo lo demás, ayudas a la conducción incluidas, ya es de serie en el Advance. Precios. De tarifa, 35.375 euros el Advance y 42.425 el Spirit. Pero, con descuento de marca y las ayudas en vigor del plan Auto Plus, el Advance puede conseguirse desde 32.000 euros y el Spirit desde 39.500. A esos precios deben restarse los 1.000 euros del certificado de ahorro energético CAE y los 3.000 que se restarían a la base imponible de la declaración de renta en el caso de que vuelva a aprobarse esa ayuda. Un coche interesante, este Toyota CHR Plus. Lo cierto es que no destaca en nada, es decir, no sobresale ni en la autonomía, ni en el equipamiento, ni tiene un precio ultra competitivo, ni una habitabilidad extraordinaria. No, es cierto. Y en eso es muy Toyota, porque por otra parte es el coche correcto en el momento oportuno, en el segmento que toca, al precio que más o menos está la competencia y sin quedar atrás en nada tampoco, porque en un coche de segmento C una autonomía de entre 500 y 600 kilómetros es correcta, la potencia que tiene este coche es más que correcta, el espacio que ofrece, a pesar de que a nivel de techo no hay mucho, también es el que toca. En definitiva, lo dicho, un Toyota que apuesta por ser justo aquello que el público está buscando. Y yo creo que conseguirá una buena cifra de ventas, sobre todo en aquellos mercados más, digamos, receptivos al coche eléctrico, entre los cuales el nuestro se va acercando progresivamente.